jornada escolar que también tiene que reorganizarse para que poco a poco volvamos a esa normalidad y no sea un trauma tratar de salir del trauma, sino que sea realmente una solución. Y sobre todo cuando hablamos de los niños de las menores edades. Estamos hablando, por ejemplo, nosotros siempre hemos dicho que a la escuela hay que ingresar desde prejardín, o sea, más o menos desde los 4 años. Estar desde los 4 a los 5 años, que serían como prejardín, jardín y transición, que son los 3 grados del preescolar. Y obviamente mínimo los 3 primeros de la básica primaria, primero, segundo y tercero. Pero también podría ser hasta quinto de primaria para incluir los niños, digamos, hasta de 10 años, que esa es como la etapa en que estos cambios bruscos generan mayor impacto, porque es que nosotros, pues obviamente hablamos de lo que tenemos más cerca, pero no hablamos de otros fenómenos que ocurren en nuestros espacios. Cuando se comenzó a hablar de jornada única, de pronto haciendo referencia a otro proceso, mm, resulta que se le alargó la jornada a los estudiantes. Inicialmente fueron 2 horas y a partir del 2018 fue solo 1 hora. Estas cosas realmente no se tienen en cuenta y por eso es que pasa, digamos, una crisis de los niños para volver a la rutina de una jornada que está pensada, que está impuesta solamente para los niños del sector urbano. Esa es una brecha fuerte, hay un desconocimiento. Y en este caso, aunque son del sector urbano, son niños muy pequeños. Pero además eso también afecta a la familia, porque alguien tiene que levantarse con el niño, alguien tiene que alistar el niño. Y viene el tema del transporte escolar. ¿Por qué lo digo? Porque es que yo también tuve la experiencia en lo personal. Yo tengo un niño que está terminando bachillerato en este momento. Y él cuando estaba en el grado sexto, séptimo, pues hicimos un cálculo y nos salía más cómodo contratar un transporte escolar, pero ocurrió algo muy curioso. Es que a Jerónimo le tocaba levantarse a las 4:30 de la mañana para salir a las 5. Y no era que entraran a las 5:30 porque el colegio no queda más de 20 minutos de la casa, era que él era uno de los primeros en el recorrido, entonces le tocaba ir a dar vueltas por Ibagué para llegar a las 6:30 al colegio y empezar. Entonces, efectivamente es un tema fuerte. Nosotros creemos que eso afecta, repetimos, no solamente al niño, sino también a la familia. Y en este caso particular del regreso a la presencialidad, el afán del gobierno por el tema de la reactivación económica, sí, nosotros entendemos que uno como profe y como padre de familia lo entiende, el tema del transportador que tiene esas camionetas guardadas ahí hace 2 años, pues obviamente es una afectación negativa para ese sector de la economía. Lo que hay que pensar también es en el bienestar de los niños y de las familias. Entonces, lo que siempre hemos propuesto son 2 criterios para este tema, o mejor, 3, para el retorno a la presencialidad. El primero, ¿cuál es? Que haya una planificación. Ese es clave, o sea, y esa planificación incluye llamar a los padres de familia, llamar a los transportadores, llamar a los profesores y desde la misma Secretaría de Educación que se genere una mesa que comience a pensar de acuerdo al contexto, porque es que lo que pasa en Ibagué, en el sector urbano, es distinto a lo que pasa en Ibagué, en el sector rural, como bien se ha planteado por muchos padres de familia, que por lo menos durante el primer periodo entremos no a las 6, sino a las 7 de la mañana y en el segundo periodo entraríamos a las 6:30 y ahí sí ya a partir del tercero, ya cuando todo el mundo está otra vez. Inclusive, si de pronto se determina que los niños se han acoplado a este tema ya en el primer periodo, pues entonces de una vez en el segundo o en el segundo mes se iniciaría ya a la hora que normalmente es. Pero sí dar ese espacio y también la hora de salida, ¿no? Pues cuando volvemos a la presencialidad de un momento a otro, como que la persona quiere seguir haciendo lo mismo y ganarse la atención de los niños nuevamente es muy difícil. Entonces también ahí tendría que haber un proceso interno, como una transición didáctica para que los niños dentro del aula vuelvan a generar los niveles de atención, de concentración, que obviamente se traducen en mejores resultados de todo el proceso. Manejar también lo que bien se plantea acá, la afectación psicológica que puede tener el regreso en cuestiones de actitudes,
de aptitudes, de horarios, de estados de ánimo, que se genere un proceso de acompañamiento psicológico también, porque pues eso lo necesitamos todos, inclusive los maestros. Y el tercer criterio pues ya tiene que ver con el tema que para nosotros como maestros también es determinante, que se genere un proceso de acompañamiento psicológico también, porque pues eso lo necesitamos todos, inclusive los maestros. Y el tercer criterio pues ya tiene que ver con el tema que para nosotros como maestros también es determinante, es que obviamente haya un trabajo con los padres de familia. Hay que reunir los padres de familia para que entendamos cómo es. Por ejemplo, un tema de tareas, volver a las tareas, volver a las actividades extraescolares, al trabajo en casa, de una, como lo veníamos manejando antes de la pandemia, es muy difícil porque durante estos 20 meses la cuestión ha sido completamente distinta. Va a haber un nivel de exigencia en lo académico que de pronto puede ser alto en comparación con lo que se hizo durante el aislamiento en casa y pues en ese sentido también es bueno. Entonces la integralidad con el tema de la planificación y con el tema comunitario, ¿no? De reunir a los padres de familia para